Buenas noches. Estamos ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, hoy sí vamos a tocar semiología del abdomen del niño. Bueno, como va a ser un examen, una clase para todos los que están viendo pediatría 1, bueno, yo soy el doctor Alfredo Martínez, pediatra neonatólogo de la Universidad de Oriente, traumatólogo infantil, encargado de la unidad de quemado de hace 25 años, ¿verdad? Y bueno, y entonces vamos ahora a tocar esta parte de semiología abdominal pediátrica. Bueno, fíjense, yo les puedo decir que la experiencia en el área pediátrica, muchos de nosotros los pediatras comenzamos a evaluar al niñito por el abdomen. ¿Y por qué intentamos muchas veces hacerlo? Porque no necesitamos muchas cosas. No necesitamos paletas ni más lengua. Y lo otro es que tratamos de tener ese abdomen, si el nene está dormido, mejor todavía, porque te permite tú tocar, ¿verdad?, el abdomen y revisarlo antes de que el niñito se despierte, te vea y comience a llorar. Recuerde que todas las maniobras de Valsalva pueden hacer que el abdomen parezca duro y en realidad no es la verdad. Entonces muchos de nosotros cuando vemos al paciente, inclusive le decimos, mamá, no, déjalo ahí en la barriguita, y comenzamos a tocarlo porque no es como en el adulto, porque en el adulto prácticamente él colabora. Aquí muchas veces los niños no colaboran y cuando se despiertan comienzan a llorar, entonces se nos hace a veces difícil. Entonces, muchas veces podríamos comenzar, así el bebé venga por lo que venga, por fiebre, por dolor, por vómito, comenzamos palpando el abdomen y puede ser en el regazo de la mamá. Entonces, pero en realidad el abdomen, las técnicas de revisión son igual que en cualquier otro territorio. Lo que varía muchas veces es el orden. Por ejemplo, nosotros de la inspección pasamos a la auscultación, ¿verdad? Normalmente en el TORA no es así. En el TORA enseñan inspeccionar, palpar, percutir y después auscultar, ¿verdad? Aquí no, aquí auscultamos, luego percutimos, percusión, y luego viene la palpación, ¿verdad? Palpación que es donde estamos Entonces, fíjense, ¿por qué de inspección pasamos a auscultación? Bueno, porque si yo de inspección paso la percusión, todas esas estimulaciones que le hago al abdomen van a modificar los ruidos hidroaéreos. Entonces no van a ser los mismos ruidos hidroaéreos que está dando la patología. Es decir, si nosotros percutimos y comenzamos a tocar el abdomen antes de auscultar, los ruidos hidroaéreos no van a ser los reales. Entonces, por eso es que de inspección pasamos a auscultación. Muy bien. Luego percutimos y luego palpamos. Entonces, ¿qué inspeccionamos nosotros el abdomen? ¿Qué inspeccionamos el abdomen? Bueno, indudablemente, yo comentaba a mis estudiantes que el abdomen, bueno, indudablemente el techo es el diafragma, el abdomen tiene el ombliguito, pero si un niñito nace siendo esto tórax y siendo esto pelvis, puede nacer cuando tú revisas el bebé con una evisceración. Puedes ver el hígado, las vísceras en el momento del parto de la cesárea. Entonces, que siempre cuando hay una evisceración, ¿verdad?, congénita, tengamos primero que revisar el cordón umbilical. Buscarle inmediatamente el cordón umbilical. Hay que buscar el cordón. ¿Por qué? Porque puede ser que las vísceras hayan salido por aquí y eso se llama un falocele. Entonces las regresamos por ahí mismo, a eso lo haría el cirujano. Y la corrección es más fácil porque lo que haríamos es cerrar el anillo umbilical. Muy bien. Pero puede ser que el niñito nazca sin fusión de la línea alba que va desde de la apófisis sifoide del esternón hasta el ombligo, ¿verdad? Si aquí no existe pared, sino que es como si lo hubieran cortado
en el medio y por ahí salen las vísceras. Esta ausencia de esta pared, de la fusión de la pared de la línea Albañil se llama gastroquisis. ¿Estamos? Y si la cuestión es del ombligo a la síntesis pública, se llama extropia vesical. ¿Estamos? En el caso de los faroceles, esto está bien, esto está indemne y las vísceras todas salieron por el ombligo. Entonces, eso es importante porque es impresionante, ¿verdad? Cuando un niñito nace y nos lo presentan así y uno no encuentra qué hacer. Indudablemente uno coloca compresas de agua caliente para que las vísceras no se necrosen y mientras están haciendo la interconsulta, porque esto es una urgencia quirúrgica, a la cirugía pediátrica, cirugía neonatológica, nosotros podemos ir precisando el diagnóstico. Muy bien. Ahora, esto no es lo común. Bien, esto no es lo común en pediatría. Lo común es que en pediatría, nosotros cuando inspeccionemos el abdomen, vamos a encontrar que el abdomen va a variar en forma. Por ejemplo, yo le puedo decir que un niñito de 1 año normalmente tiene su barrigancito, tiene su actitud lordótica, que eso es para compensar equilibrio, entonces tienen una barriguita que algunas veces la gente dice, no, yo estoy parásito. No, casi todos los niñitos, y eso obedece a que él, su actividad física y el desarrollo de la musculatura de los rectos, de los oblicuos anteriores no está, y entonces eso permite de que tenga las vísceras tengan cierta complacencia con el abdomen. En la medida que el niñito va creciendo y va corriendo, ya 3 años, 4 años que tiene equilibrio, los rectos ya se van aplanando y ya un escolar, normalmente un escolar tiene su abdomencito plano. Pero un niñito de 1 año, 2 años, tú lo puedes ver con su barriguita hacia adelante y eso no es patológico, ¿verdad? No es patológico. Muy bien. Entonces tenemos que saber lo que es una distensión verdadera de las distensiones normales, una distensión verdadera. Ahora, si nosotros vemos y la distensión no cuadra, porque cuando lo ha puesto el niñito sigue distendido, ¿de qué puede distender el abdomen? Bueno, puede distenderse por acúmulo de aire y de agua dentro de las vísceras, ¿verdad? Sobre todo las vísceras huecas, o por presencia de líquido dentro de la cavidad peritoneal, o sea, un derrame, una ascitis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que determinar qué es lo que está produciendo la distensión en el abdomen. ¿Estamos? Que eso lo vamos a ir. Entonces las distensiones verdaderas, recuerda que estamos inspeccionando, las tenemos que después precisar si es aire o si es agua. ¿Aló? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, perfecto. Y eso lo vamos a ir precisando cuando hagamos los restos del ejercicio percusión y palpación. Entonces, fíjate, vemos la forma, vemos las distensiones, vemos la respiración. Normalmente, uno tiene la caja torácica y el abdomencito un poquito más distendido. Y la respiración, tanto en el neonato como en el niño, hasta los 6 años, es puramente abdominal. Pero cuando el abdomen sube ligeramente la caja torácica también. Pero en realidad, quien hace el trabajo, la respiración es totalmente abdominal hasta los 6 años. Luego, en el varón se hace torácica y la mujer queda toracoabdominal. Y eso obedece a la gran desarrollo de la caja torácica que tiene el varón, ¿verdad? Por la testosterona y eso. Entonces, fíjese, es importante que cuando tú acuestes al paciente veas el movimiento respiratorio. Si tú ves que el niñito está respirando con el tórax y la caja y el abdomen no se está moviendo, entonces tú tienes que pensar de que el peritoneo parietal está siendo irritado por algo, porque lo que duele aquí es el peritoneo parietal, no es visceral. Y lo que irrita el peritoneo parietal es o sangre o pus. Entonces, fíjate, un niñito que se haya caído y tú lo acuestas y está respirando y no quiere ni que le toques el abdomen cuando ya no lo has tocado, pero tú ves que no lo moviliza, tú dices, ahí hay algo malo, hay algo que no cuadra. Entonces hay que estar pendiente. El movimiento del abdomen debe ir sincronizado y viceversa. Cuando él mueve mucho el abdomen y el tórax no, entonces tú puedes pensar que hay una neumonía, que hay una atelectasia, que hay un derrame pleural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque los dos tienen que moverse, claro, a expensa del abdomen.
¿Qué otra cosa nosotros vemos en el abdomen aparte de la forma, si hay distensión, la respiración? Bueno, hay que revisar el ombligo, ¿verdad? Entonces, fíjese, el ombligo tiene sus estadios. Normalmente, cuando el niñito nace, él estaba conectado a la placenta a través de el cordón umbilical, dos arterias, una vena, ¿verdad? La vena le traía la sangre oxigenada con los nutrientes de la mamá y las dos arterias llevaban la sangre desoxigenada y los desechos tóxicos, ¿verdad? Entonces viene el obstetra, clampea y corta porque la placenta se va a despegar. Y entonces el niñito comienza a tener su respiración espontánea y ya estos sistemas entran en oclusión. Bueno, entonces uno comienza a hacerle su aseo. Esto, aquí está la gelatina de Wharton. Y el aseo va a permitir que esto en un término de 7 a 10 días caiga y quede el remanente umbilical, que ya el mes está cerrado, pero no cierra el anillo. El anillo, ¿verdad?, del músculo generalmente se cierra a los 2 o 3 años. Es decir, que tú puedes ver un niñito y le tocas el ombliguito y puedes sentir como una retracción que es lo que diríamos que es una hernia umbilical, pero que desde el punto de vista quirúrgico todavía no tiene su tiempo operatorio. Entonces, se espera porque espontáneamente pudiera cerrar. ¿Estamos? A menos de que sea un defecto muy grande. Y entonces ahí uno dice, no, un defecto de 2 centímetros, eso no va a ser razón. Bueno, pero vamos a suponer que el bebé, ustedes le mandan a la mamá, recién nacido, le digo, mira, tienes que lavarlo con alcohol absoluto, varias veces al día, para que eso a los 7º días se deseque y se desprenda. Pero no, la señora te viene y te consulta el otro día porque ella siente que hay orina aquí. Y puede existir. Es decir, puede haber comunicación del cordón umbilical con la vejiga a través de un remanente que se llama el uraco. Y eso se llama persistencia del uraco. Es decir, el niñito, aparte de orinar por la uretra, está sacando orina por el... Y entonces eso hay que corregirlo. El cirujano pediatra se va a encargar. También puede haber que la mamá te diga que por el ombligo ella ve que sale algo verdoso, como meconio, ¿verdad? Y puede ser porque el ombligo también tiene un remanente que se llama conducto ónfalo-mesentérico, ¿verdad? Y eso hay que cerrarlo también. Entonces, eso no puede existir. Entonces, no es raro. O sea, no es raro que le digan, no, está haciendo pupú por el ombligo. Oh, no, sí puede existir porque hay una comunicación vieja que debió de cerrarse ya hace tiempo, no se cerró y eso pasa. Bien. Entonces, inspeccionamos bien ese ombligo de tal manera que no pueda haber también, el niñito puede que no tenga ni uraco ni un conducto de mesentérico, pero la mamá no lo hacía bien. Y al no hacerlo bien, entonces el remanente, cuando se cae, queda una especie de tejido granulomatoso que excreta secreción, y eso es un granuloma piogénico. Entonces, por eso es que hay que hacerlo muy bien, porque si no va hacia la infección. Entonces hay que estar pendiente de toda esa cuestión, en el caso del niñito, en los primeros días de vida. Ya después del mes, ya prácticamente la piel está íntegra allí, y lo que queda es vigilar el cierre del anillo aponeurótico, de esos músculos que van allí, que como les dije, se logra a los 2 o a los 3 años. A los 2 años, generalmente, las personas de raza blanca hacen unos estudios y 3 años los niñitos de raza morena. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros vemos el abdomen, inspeccionamos su funcionamiento, que está en movimiento la parte respiratoria, vemos la forma, revisamos el ombligo, vamos a ocultar. ¿Qué se oculta en el abdomen? Bueno, fíjense que si nosotros ponemos de techo el diafragma, nosotros sabemos que en el hipocondrio derecho está el hígado, ¿verdad? El hígado es una estructura maciza. En el lado hipocondrio izquierdo está el vaso, ¿verdad? Que son estructuras que el niñito nace con ellas. Recuerda que estos son órganos hematopoyéticos, es decir, el niñito cuando nace, la médula ósea no está totalmente produciendo glóbulos rojos, la ayuda al hígado, la ayuda al vaso. Es decir, aquí se produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y luego, a partir de más o menos del mes de vida, ya comienza la médula ósea a comandar en la producción de estas células. Muy bien. Entonces tenemos el esófago que viene atravesando cuello, a través del diafragma, tiene tu estómago.
el duodeno, que tiene 4 porciones, la porción horizontal, que va hacia la parte posterior, luego desciende, ¿verdad? En la parte posterior, ahí recibe las aferencias de la vesícula, recibe las aferencias del páncreas a través del colédoco. Esto se llama ampolla de Vater, esfínter de Oddi, ahí llega el colédoco y llega el conducto pancreático o de Wilson. Luego hace un anclaje, que es muy importante que lo sepa, que esto que está entre la tercera y cuarta porción del duodeno se llama ángulo de Treis. ¿Y por qué es importante el ángulo de Treis? Porque cuando ustedes le hablen de obstrucción intestinal alta, son todas las obstrucciones que son del ángulo de Treis para arriba. Y obstrucciones intestinales bajas o afecciones gastrointestinales bajas es todo lo que esté por debajo del ángulo de Treis, que incluye cuarta porción del duodeno, todo el yeyunio, todo el ilion, ¿verdad? Y entonces el ilion se va a pegar en la válvula iliocecal, en el ciego, ¿verdad? Que es al ascenso del marco colónico, que es 1 metro, hace la sigmoide y cae en el recto. Entonces aquí está la válvula iliocecal y el apéndice viene aquí. ¿Está? El abdomen, para conocerlo, anteriormente lo que hacían era que por el ombligo se pasaba una línea y se hablaba de cuadrante superior derecho, izquierdo, y luego se dieron cuenta que era mucho territorio para cuadrante. Entonces, por los rectos abdominales pasaron una línea, ¿verdad? Recuerden que aquí están las costillas, entonces entre el recto y el arco costal pasaron la otra, y recuerden que aquí están los huesos coxales. Entonces, entre las apófisis superiores pasaron una línea, y entonces tenemos hipocondrio, epigastrio, hipocondrio, flancos, un poquito exagerado por la malo que dibujo, flanco, meso, flanco y fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Fosa ilíaca, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Es importante saber qué es lo que está detrás. Probablemente si yo tengo un dolor de flanco derecho, yo digo que hay allí, pues está el colon ascendente. Y por aquí atrás está el riñón, en la parte posterior. Pero tengo que estar pendiente también que el hígado reposa allí. Entonces, uno tiene que saber, a pesar de que el abdomen es una caja de Pandora, es decir, a mí me puede doler aquí en una apendicitis. Entonces, hay que estar pendiente. Entonces, pero sí es bueno saber el recorrido de los 9 metros de víscera hueca y saber dónde están las vísceras macizas. En el caso de las mujeres, tienen su útero, tienen los anexos uterinos más o menos a ese nivel, y entonces se nos anexa un problemita en el caso de las mujeres, cuestión que no están en nosotros. Muy bien, entonces es importante saber eso. Entonces yo tengo zonas mates, que son la zona hepática, una zona mate, porque cuando yo percuto el hipocondrio derecho, hay una matidez propia de que ahí está el hígado. Inclusive el borde superior del hígado, cuando hacemos la hepatometría, lo medimos desde el tórax, ¿verdad? Y delimitamos el borde superior por percusión, porque sabemos que va de la hipersonoridad pulmonar y comienza la matidez hepática. Muy bien. El vaso también, no utilizamos la escala de Boyle, pero sí a veces el vaso no lo podemos metiendo por el lado izquierdo, metiendo los dedos por debajo del arco costal izquierdo, pero sí lo podemos tratar de limitar a llegar con la percusión, porque vamos a conseguir matidez. Y de él vamos a hablar cuando hablemos de la víscera maciza. Pero esas son zonas mate. El resto, estas son zonas hipersonoras porque son vísceras huecas. ¿Me entiendes? Entonces, el abdomen tiene zonas mate y zonas hipersonoras. Brinque la ocultación. En la ocultación, ¿qué ocultamos? Nosotros normalmente, pintela eso, pero por detrás de esto van los vasos. La aorta abdominal va ligeramente hacia el lado izquierdo, porque la cava va por el lado derecho. Entonces nosotros venimos con el estetoscopio ocultando la línea media con cierta inclinación al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Y qué buscamos? Buscamos estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica, recuerden que esto, cuando la sangre pasa, produce una turbulencia, y la turbulencia no es más que eso que uno ve que son soplos, ¿verdad? Soplos con el estetoscopio, o algunas veces son tan importantes que los palpamos, y eso es la sensación palpatoria de un soplo, es lo que llaman frémito o trillo. También recuerden que se oculta la región
que también lo metemos en el abdomen, en la región posterior, la región lumbar, porque la aorta abdominal tiene sus dos ramas partes, las dos ramas importantes son las renales y ahí buscamos estenosis de la arteria renal. Entonces también es importante poner el estetoscopio por aquí, ponerlo en el lecho hepático, porque a veces se ocultan defectos arteriovenosos en el lecho hepático que nos pueden hablar de algunas anormalidades vasculares aquí. Entonces fíjense que si se oculta, se trata de buscar soplos, ¿verdad? Y entonces evaluamos el movimiento normal de las vísceras, porque estas vísceras huecas que están allí son pasivas, ellas tienen un movimiento propio, que es lo que nosotros llamamos ruidos hidroaéreos. Y son hidroaéreos porque es el contenido que ellos tienen. Entonces, cada 10 o cada 30 segundos se despierta esa actividad, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que verla. Ella se puede ver alterada o aumentada o disminuida dependiendo si hay un agravio. Por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una enfermedad diarreica, una enfermedad inflamatoria del duodeno, o una gastroduodenitis, o una enteritis, o una inflamación del colon que se llama colitis, la primero que hace el organismo es aumentar los proyectos. Tú ves que ya no es cada 10, 30 segundos, sino que prácticamente quitar esto, pero lo vuelves a poner y vuelvo y se oyen los ruidos hidroaéreos exagerados. Entonces tú pones ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia. También puede ser lo contrario, ¿verdad? Cuando los procesos inflamatorios ya han tomado más espacio, como una peritonitis, los ruidos hidroaéreos tienden a disminuirse, que empeora la cuestión porque entonces comienza a almacenarse no solamente el producto de la inflamación, sino los mismos productos que él ha comido y eso va a producir más problemas. Entonces los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos y lo otro es el patrón metabólico. Un paciente, recuerde que el ruido hidroaéreo está muy relacionado con las concentraciones de potasio intracelular y cuando el paciente está deshidratado y hay hipocalemia, normalmente el paciente se distiende y comienza a tener disminución de la actividad eléctrica, en este caso del sistema gastrointestinal. Entonces tenemos que estar pendientes de esos ruidos hidroaéreos. Entonces ya saben, ¿qué se oculta en el abdomen? Se ocultan los ruidos hidroaéreos y la probabilidad de un defecto vascular, sobre todo la aorta abdominal, que es lo que llamamos soplos. Muy bien. Ahora, la percusión, ya habíamos dicho, normalmente si tú percutes el hipocondrio derecho, el mate, cuando bajas al flanco ya es hipersonoro, o sea, donde haya víscera que tenga aire y puede haber víscera hipersonora, puede ser exagerada cuando el paciente no ha comido, cuando el paciente inclusive ha tenido diarrea, que ha desocupado prácticamente casi el intestino, tú ves que el espacio es ocupado por aire y entonces tú ves una barriguita hipersonora, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de eso. Lo contrario, cuando el paciente está estreñido, no hace pupú, que se le va almacenando. Entonces se le va almacenando el pupú, tú ves que tú puedes conseguir el lado izquierdo, el flanco izquierdo como mate, y tú dices, bueno, la cuerda cólica está full de masa de pupú, y recuerda que eso da una sonoridad que no es hipersonoridad, sino matidez. También los tumores, ¿verdad? Los tumores renales, por ejemplo, ¿cuál es el tumor renal que más tenemos que estar pendiente? El tumor de Willis. El tumor de Willis generalmente es una tumoración que está aquí en flanco, puede ser el derecho o el izquierdo, no pasa la línea media, o hay tumores que pasan la línea media, que son los neuroblastomas. Entonces hay que estar pendiente, pues son tumores muy grandes. Entonces, si tú consigues un tumor que no tiene nada que ver con el hígado o el vaso, aquí en esta situación que es duro, entonces ustedes se plantean que sea un tumor de Willis y es un tumor de origen renal. Muy bien. Luego que llegamos a la palpación. Entonces, fíjense, la palpación la podemos clasificar. ¿Me están oyendo ahora? ¿Aló? Sí, doctor. Estamos oyendo. Ok, perfecto. Superficial profunda. Entonces, fíjese, no es que uno va a llegar y va a poner las manos y no. Recuerda que el bebé te está viendo. Muchas veces el bebé no te dice, no, doctor, ahí me duele, no, es un nido. Y entonces tenemos que verle la cara. Es decir, vamos a estar tocando el abdomen y viéndole la cara porque él no te va a decir, ahí te duele. No, aquí no, aquí sí. No, el nene no te habla, un nene de 2 años, de 3 años. Y entonces nosotros tenemos que ver la expresión en su cara. Y entonces
con esos datos podemos interpretar si le duele la protección. Entonces, fíjate, ¿qué hace uno con la palpación superficial? Que es una ligera introducción de los pulpeos de los dedos que no pasen de 1 centímetro. Entonces tú agarras la varilla y comienzas a tocarlo. Eso nos va a decir a nosotros si el abdomen está tenso o está blando. Si está tenso no te va a permitir hacer muchas cosas y entonces tenemos que investigar. Si está blando te va a permitir llegar a la palpación profunda. Entonces lo primero que hacemos. Ahora, ¿cuál es la técnica que usamos? Hay quienes dicen que debemos de comenzar a palpar el abdomen por el lugar que la mamá dice que comenzó el dolor. La mamá le dice, mira doctor, yo lo traigo porque él se toca aquí. Entonces hay gente que comienza a tocar allí, ¿verdad? A ver si es verdad. En la escuela, en donde la que más me ha gustado y me he formado, es la Escuela Europea de España, ellos dicen que debemos de comenzar de donde menos duele por estadística, hacia el lomito del abdomen, que es la pelvis. Es decir, comenzaríamos en contra de la aguja de reloj, fosa ilíaca izquierda, flanco, hipocondrio izquierdo, el epigastrio, flanco, y terminamos en fusilia. Y esa me gusta porque uno comienza a tocar, vende la carita y va tocando poco a poco. O sea, en este caso no le estoy parando a donde me dijo que le dolía. ¿Está? Porque a veces es difuso cuando te dicen, no, me duele toda la barriga. Entonces comienzas a tocar, introduciendo los manos, luego vienes para acá, en contrario. Y eso te va a dar una información, te va a dar 2 informaciones. Primero, consigues que el abdomen está duro. Entonces tienes que saber si el abdomen está duro porque el bebé está haciendo resistencia o estando, o él está haciendo resistencia. Entonces, a veces el niñito hace resistencia y entonces vamos a suponer que él esté acostado. Entonces, una manera de hacer que el abdomen se ablande es flexionándole las piernas. Entonces tú le dices a la mamá, vamos a flexionarle las piernitas. Y tú ves que esta maniobra hace que el abdomen, si estaba tenso por resistencia abdominal, se ablande. Ahora, si es por algo que está irritando el abdomen adentro, ni porque la flexione, va a estar tenso. Y como les dije, hay 2 cosas que hacen que el abdomen duela, ¿verdad? Y irrite a la irritación del peritoneo parietal, en donde fundamentalmente es sangre y pus. Entonces, fíjese, un niñito que se haya caído de una mata, en donde, ¿qué tú puedes pensar? Una ruptura de víscera maciza, que es lo más frecuente, siendo vaso y hígado los más problemáticos. Y el niñito cayó de ese lado, se cayó de la bicicleta. Y entonces tú lo comienzas a tocar y ves que el niñito prácticamente no lo puedes tocar. ¿Me entiendes? Un abdomen en esa categoría tenso, verificado por lo que les hemos dicho, eso es quirúrgico. Eso va a una laparotomía exploradora. No hay otra opción. Un abdomen de ese tipo va a quirófano. Entonces, y probablemente sea un traumatismo cerrado por ruptura de una visceral. Entonces tú ves que normalmente ellos lo que hacen es, pueden hacer una laparotomía transversa superior o se van con una sagital superior e inmediatamente comienzan a buscar vasos. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué las vísceras huecas no se rompen? No, sí se rompen, pero ellas son tan móviles que dan esa confianza. Estas vísceras no dan eso. Y le ponemos su sondita, porque también pudo haber golpeado riñón y no la puede evidenciar por un sangramiento, por una hematuria. Entonces palpamos. Y entonces hay un abdomen tenso, es quirúrgico, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, si el abdomen es blando, y te permitió meter uno de estos, entonces lo vamos a hacer en el mismo orden, pero más intenso, más intenso. Te duele y le vas viendo la carita, y le vas viendo la carita, y le vas viendo la carita, y te va a dar bueno. Si en ese momento no pudiste, entonces dice, bueno, voy a trabajar con los puntos dolorosos. ¿Cuáles son los puntos dolorosos? Bueno, si aquí está el ombligo, y aquí está la espina ilíaca anterior superior, aquí en el coxal, yo tiro una línea, y el tercio externo, ahí está el punto de McBurney, que es el punto del apéndice, punto de McBurney. Entonces, ok, tengo mi punto de McBurney y el tercio interno es el punto superior, ureteral superior, porque aquí el riñón está y entonces tengo el ureteral superior. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Como estas vísceras duelen, porque uno lo que hace es incitar el dolor, entonces ustedes meten la manito y le preguntan, ¿y cuándo fuiste la última vez a la escuelita? No, te va a decir Frank, y
y de repente, ¡pum!, hace una descompresión brusca. O sea, uno lo va como hipnotizando para que él no sepa lo que tú estás haciendo, introduce hasta donde puedas tu manito y luego hace la. Si en realidad la apéndice está inflamada, este rebote él va a ver algo y va a decir, ¡ay, me duele! Esa maniobra se llama, ¿cómo se llama, Mario? Maniobra de Bloomberg. ¿Verdad? Y entonces la maniobra de Bloomberg es una maniobra al principio. Pero si la apéndice se inflama y él no recibe las ayudas, entonces comienza a ver de fase catarral, fase flemonosa, luego comienza a ver las microperforaciones, y cuando el organismo se da cuenta de que está excretando secreción, bacterias de esa, entonces vienen las demás vísceras y se pegan aquí y hace un plastrón. ¿Verdad? Y hace un plastrón, entonces aparece una tumoración allí, es un plastrón apendicular, ya que tardaste en hacer el diagnóstico, el organismo está tratando de. ¿Está? Entonces hay que estar pendiente. La otra maniobra es que uno percuta esa zona. O sea, cuando el dolor está ya tan avanzado, al percutir esta zona, que es la maniobra de Hoffman, también aparece un dolor fuerte. Es decir, uno hace así y te pega un grito. Entonces hay que estar pendiente. El otro punto doloroso, cuando dije el punto lateral superior, el medio es una línea que va desde la espina ilíaca superior a la otra espina, y ustedes dividen eso en 3 partes. Bueno, por aquí van el ureteral medio, y el inferior es por tracto rectal. Ahí está. El otro punto doloroso es el que delata la vesícula, ¿verdad? Que es el punto cístico, el punto de Murphy, que es la combinación del arco de las costillas en el cruce con los rectos abdominales, ¿verdad? Allí debe estar el punto cístico, y entonces tú también introduces el dedo más que puedes y después lo sueltas. Si es inflamado, ese movimiento de peloteo va a dar una sensación de dolor en donde el paciente inclusive para de respirar y tú dices, ay, le dolió porque hasta le paró la respiración. Entonces, esos son los puntos dolorosos, ¿verdad? Y entonces esto nos va a permitir a nosotros hacer diagnóstico de enfermedades inflamatorias como apendicitis, ¿verdad? Como colecistitis, inflamaciones urinarias, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay que estar pendiente de los ruidos hidroaéreos porque nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de enfermedades en etapas tempranas, sobre todo en enfermedades de iniciaciones gástricas, ¿verdad? O intestinales. Muy bien. Aparte del abdomen, el abdomen se comunica con los genitales a través de. Entonces, el abdomen, vamos a suponer que esto sea el abdomen, ¿verdad? Se comunica, vamos a suponer que aquí están los escrotos, con la arcada inguinal. Entonces, fíjate, no es que pasamos del abdomen a los genitales, nosotros necesitamos revisar la pelvis. Y entonces, de este lado, nosotros tenemos que buscar ganglios. Los ganglios de aquí son los que representan a esta extremidad inferior. Cuando usted vea un ganglio inflamado aquí, búsquense una infección a nivel de los pies de aquí, otra cuestión, porque ellos hacen las primeras defensas. ¿Qué otra cosa buscamos? El pulso. Nosotros necesitamos que el pulso sea simétrico. Recuerde que la aorta se convierte en ilíacas y ellas van a terminar allí y deben de dar un pulso acorde. Recuerde que hay un síndrome de Leriche en donde hay un pulso asimétrico, hay más pulso en un lado y tú ves que la extremidad es más pequeña que la otra. Entonces necesitamos precisar el pulso en estas áreas. Pulso, necesitamos precisar ganglios, y lo otro que puede estar es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Entonces, sobre todo en los varoncitos. Y es lo siguiente. Recuerden que los testículos se originan del seno urogenital. Una vez que ellos se separan, el testículo no puede vivir en el abdomen porque aquí la temperatura es de 36 grados. Entonces necesita buscar un lugar en donde tenga la temperatura acorde, y él, con su paquete vascular y su túnica vaginal y su peritoneo, baja a través de un canal que está aquí, que es el canal de Nu,
o canal peritoneo vaginal y desciende a los escrotos. Es decir, que cuando el niñito nace debe tener los escroticos aquí. Si por casualidad, cuando tú lo tocas, no está aquí, puede estar aquí. Y entonces tu diagnóstico sería un testículo en el tercio inferior de la arcada inguinal derecha, ¿verdad? Voy a poner más descenso testicular, testículo a nivel de allí, y entonces el cirujano o el urólogo debe de descenderlo aquí, porque aquí él no va a tener la ventaja que tiene que estar en los testículos, que puede crecer, puede desarrollarse, y aquí se va a atrofiar. Entonces, este mal descenso, lo mismo que si estuviera aquí, estuviera aquí. Cuando ni está en el canal, ni en el escroto, sino que se quedó aquí, eso se llama criptorquidia. ¿No? Y es peor, hay que hacer hay que hacerle la laparotomía y tratar de sacarlo de allí, porque aparte de que si no lo sacas, no va a producir espermatozoide, se puede, si tú dices, bueno, no, lo vamos a dejar allí, no le va, se puede hacer cancerígeno. Esas células allí se pueden hacer cancerígenos y no nos conviene, tanto de un lado como del otro. Muy bien. Esto es mal descenso testicular. Muy bien. Entonces, fíjese, ¿qué otra cosa conseguimos aquí? Aparte, si persiste el conducto peritoneo vaginal, el testículo descendido está en el escroto, pero está lleno de líquido, ¿verdad? Que tú lo puedes ver por las maniobras de transiluminación. Maniobras de transiluminación no es más que poner una lamparita y tú vas a ver esto rojo vinoso, y entonces eso se llama hidrocele, ¿verdad? Hidrocele. El hidrocele puede ser comunicante o no comunicante. Es un hidrocele comunicante que la mamá dice, mira, él cuando se acuesta, eso, la bolita está normal, pero cuando él se para, se le pone grandísima, doctor. Y entonces significa que todo esto está comunicante. Cuando es no comunicante, el hidrocele, entonces el conducto está cerrado, pero hay líquido que no se absorbió. Y entonces él no varía de tamaño. Entonces los dos, bueno, el no comunicante normalmente nosotros podemos esperar un año que se resuelva espontáneamente. Si no, hay que hacerle su drenaje. El no comunicante, el comunicante, perdón, se corrige igual que la hernias. Se tiene que corregir porque el conducto hay que cerrarlo. Él te deja pasar líquido al principio, pero después se va a meter víscera. Entonces se va a convertir en una hernia inguinal. Entonces, cuando él haga esfuerzo intraabdominal, él va a empujar las vísceras para allá. Por eso es que hay que cerrar eso. Entonces hablamos de criptorquidia, mal descenso testicular y hablamos de hidrocele. Hay otra cuestión que también se ve en los niños, que es el testículo en ascensor, ¿verdad? Un testículo en donde el testículo debe de estar fijo al gubernáculo testi. A veces no se fija en el descenso y el niñito con el ejercicio puede tener siempre el testículo arriba, y la señora te dice, ay, doctor, es que yo cuando lo baño siempre tiene ese testículo arriba. Y cuando tú haces la manera, efectivamente, muchas veces nosotros lo que hacemos es que lo fijamos aquí. Le hacemos una maniobra de descenso, de masaje, y luego con un punto le hacemos una orquidopexia, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque si nosotros dejamos ese testículo así bailando, va a llegar un momento, él es como una pelotita así, la que está así. Va a llegar un momento en que él puede hacer una rotación y esto ponerse así. Y ahí no va a dejar pasar sangre y se va a necrosar. Y eso se llama torsión testicular. Esto puede ser causa de una torsión testicular. Y entonces el paciente llega con el escroto hinchado y tú te das cuenta porque cuando tú tocas el cordón lo cortas gruesísimo y le dices, y la señora te dice, no, lo que estaba montando bicicleta, no se dio golpe, no ha tenido infección, porque el diagnóstico sería con una orquiepididimitis, pero una orquiepididimitis normalmente el escroto ya viene doliendo, que se te va inflamando ya a la semana, que se pone grande. No, eso fue bruscamente, es una torsión testicular. Y entonces hay que operarlo y lo desanudas, y lo fijamos. Y le producimos la orquidopexia, que era lo que le faltaba. Pegarlo para que no vuelva a suceder eso. Entonces hablamos de torsión testicular y y la orquiepididimitis no es más que una inflamación del testículo y del epidídimo. Recuerden que del epidídimo
ellos tienen el conducto deferente que va al eyaculador, y cuando el paciente tiene infecciones de la uretra, puede venir a haber inflamaciones aquí. Entonces se inflama el testículo y el epididimo, y eso se llama epididimo. Entonces se pone rojo, grande, no hay modificaciones, ni el escroto está elevado, ni hay modificaciones, a diferencia de la torsión testicular del cordón, y entonces tú dices, no, es un proceso infeccioso, vamos a ponerle antibiótico, haces tu cultivo de uretra, porque es por donde llegó el germen, y bueno, y entonces eso debe ir a la cura. Muy bien. Pero en el caso de los varoncitos, el único problema no es el testículo. También vamos a ver los problemas de el aparatico. Hay que revisar, ¿verdad? Normalmente el varoncito, ¿verdad? Tiene el cuerpo del pene, tiene la uretra, el glande, el surco banano prepucial, y en la puntica debe estar la uretra, ¿verdad? Por donde sale la uretra. Entonces tiene su testículo, ¿verdad? Y entonces los niñitos nacen con una cubierta que se llama cubierta prepucial, ¿verdad? Una cubierta prepucial o prepucio, ¿verdad? Que cuando se retrae, el 70% de los niñitos nacen con el prepucio pegadito al glande, porque él se desarrolla después del año. Entonces, cuando el niñito nace, la mamá lo primero que quiere es que, doctor, pero tiene el pipicito pegado para que se lo haga. Bueno, déjeme decirle que eso lo hace el mismo organismo porque después de la año de edad, él comienza a producir una sustancia que se llama smegma, que va a separar las hojas sin que tú tengas que fastidiarla, porque a veces uno se pone a estar metiendo cray allí y en vez de producir beneficios, producen peores retracciones. Entonces, esperamos hasta el año de edad. Si al año de edad eso no ha sucedido, entonces hacemos la liberación. Pero le puedo decir que al año de edad es como un termómetro, se libera solito y sin dolor y sin anestesia. Entonces, no se ponga antes del año de edad a estar separando de eso. Ahora, se va a conseguir con un bebé que tiene el prepucio así chiquitito, en punta de lápiz, ¿verdad? Y entonces esto puede ser que cuando tú lo liberes, y lo lleves hacia atrás, él produzca una especie de estrangulamiento del cuerpo del pene. Entonces, esto se llama parafimosis. Y la parafimosis no es más que la retracción en un prepucio más pequeño que el cuerpo del pene, y le dificulta. Recuerden que la perfusión del pene es periférica, entonces esto va a hacer que no haya una buena erección. Entonces esto no es bueno. Entonces tú le dices a la mamá, mira, ve lo que está produciendo aquí, esto va, cuando lo vuelvas a retraer, él va a sangrar por aquí, le va a doler, él no va a querer que se lo haces, y entonces mejor, esta patología se llama fimosis. La consecuencia, la parafimosis. Entonces tú le dices, ¿qué? Y ella te va a decir, ¿cuál es la solución? Bueno, ampliarle esto. ¿Y cómo se puede ampliar? Se hace esta intervención. Y entonces el bebé va a tener este tamaño, ¿vale? Entonces se quita este conito, él va a tener parte del glande expuesto, va a tener su surco balano prepucial cubierto con su prepucio, y él va a poder retraer, y eso es una fimosectomía. No tiene nada que ver con la circuncisión que hacen los musulmanes. Eso es una cuestión que no es quirúrgica. Ellos lo que hacen es retraer el cuerpo, le dan un solo trancazo. Ahí no hay sutura, ahí no hay analgesia, nosotros no hacemos eso. Las indicaciones de fimosectomía son la fimosis, o que la persona sea religiosa y autorice eso. O sea, tiene que haber la autorización quirúrgica. Entonces, las otras patologías que tenemos que ver, aparte de esas, son que la uretra debe de estar en la puntica. Y eso es fácil de saber. Si la uretra está aquí abajo, que se llama hipospadia, cuando la persona tenga relaciones sexuales, los espermatozoides van a caer aquí en vez de caer al fondo del saco. Recuerda que ellos caen al fondo del saco vaginal posterior, y luego tienen que agarrar la subida del cuerpo uterino para después buscar para buscar los dos cuernos del útero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juanita, tú estás viendo ahorita. El útero y las trompas de falopio, para ir a la ampolla de váter,
a la región ampular donde generalmente ocurre la fecundación. Entonces, fíjense, ellos tienen que tener ese impulso, ¿verdad? Y lo más rápido, bueno, serán los ganadores, como se dice. Pero si el paciente tiene y cae aquí, eso va a ser difícil que ellos tengan ese impulso. Entonces, la hipospadia es la abertura uretral que puede ser a nivel del surco balano prepucial, y así la ponen, hipospadia en el surco balano prepucial, puede ser que esté en el cuerpo del pene o que puede ser en la base de los escrotos. Entonces, esta hipospadia, al final, el urólogo lo que tiene que hacer es restituirla, la uretra hasta la puntilla, porque si no, el paciente va a tener problemas. Lo otro es que estén por arriba de la parte del pene. Estas se llaman epispadia, que son menos frecuentes. También hay que estar pendiente de eso, por eso es que cuando uno va a revisar el bebé, hay que revisar el orificio, inclusive si hay que preguntar a la mamá, ¿y cuándo lo orina el chorrito? No, el chorrito es la... ok, perfecto. Hay que revisar todas esas cosas. Muy bien, ¿tienen alguna preguntita hasta el momento? En las hembritas también revisamos como se dice, después de revisar su abdomen, revisamos también el pulso, revisamos la presencia de ganglios, ¿verdad? Y la posibilidad, y preguntarle si ha habido alguna anormalidad, alguna tumoración que nos sospeche de que haya hernias. Quizás en ella no va a tener tanto problema porque ya no hay deferente, ya lo que tiene el contenido del canal inguinal es el ligamento redondo que sirve de... Por eso es que las hernias en las hembritas son más rápidas. En el varón uno tienes que liberar el deferente, porque si lo llegas a cortar, lo dejas mocho. Entonces, en la mujer no hay tanto problema. Entonces, pero en el caso de la hembrita, las hernias no son inguinales, son inguinales, ¿verdad? Pueden tener contenido intestinal, pero no van a producir tanto impacto, ¿verdad? Pero hay que estar pendiente también. En el caso de sus genitales externos, bueno, fíjense, normalmente tenemos en la parte superior va a estar el clítoris con su cubierta clitoriana, luego viene el orificio uretral, que va a la uretra o a la vejiga, y luego viene el orificio impenial con su himen, que va a la vagina, y eso va al útero, ¿verdad? Y aquí va el rabito, que va al recto, ¿verdad? Entonces, es importante revisar porque a veces la mamá, el niñito nace así, ¿verdad? Nace, y no se ve esto, sino que se ve una línea, así. Y entonces, los niñitos orinando tienen su pito y bueno, y como en realidad el orificio vaginal no es tan importante al principio, no se le para, y eso puede pasar, y esto es una fusión de labios mayores. Inclusive algunas veces la mamá piensa que son varoncitos, ¿verdad? Porque parecieran unos escrotos a veces sellados, pero la diferencia por lo menos del pene con el clítoris es que este no tiene uretra. Entonces, si acaso, fíjate dónde está la uretra. ¿Estamos? Entonces, hay que estar mosca con esas cosas. Cuando hay estas ambigüedades sexuales y uno no las entiende, uno pregunta, pero eso puede suceder y fácilmente cuando uno pasa un termómetro o un objeto más o menos romo, pero que no sea cortante, y entonces se da cuenta de que aparece el orificio impenial y el resto del introito vaginal, los labios menores y sus labios mayores. Y les digo porque una vez nos llegó una paciente que tenía fusión de labios mayores y llegó, y aquí, recuerden que por el estrógeno ella comienza a producir flujo, y cuando arregló, ¿verdad? Esto aquí produjo una gran tumoración que abombaba un poco. Cuando nos la envían como una tumoración del hipogástrico, que pensábamos en lo que era, y cuando revisamos nos conseguimos con esto. En realidad ya lo que tenía era una fusión de labios menores, un himen hipermonado, y en la vagina había un hidro agua, metro, colpo, vagina. Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo una himenoplastia, eso drenó y salimos por fuera. Nos salió barato eso. Entonces hay que estar pendiente de que
el introito vaginal tenga su himen y que sea permeable, porque que no sea un himen perforado y que no haya fusión de labios majos. Entonces, que debe haber su orificio himenial con su himen y explicarle a la mamá que con la teta, cuando el niñito nace con la teta, en la teta hay todo, hay carbohidratos, hay grasa, hay proteína, hay monoglobulina, pero hay estrógeno. Y tú dices, ¿qué pasa con el estrógeno? Bueno, el estrógeno aquí produce una maduración, un síndrome de maduración y puede producir flujo. O sea, aparece un flujito vaginal que es normal, en un niñito pequeño. Y vamos a exagerar, puede hasta hacer un intento de sangramiento también y tampoco es patológico. ¿No? Entonces hay que estar pendiente, eso se corrige con aseo. También produce crecimiento de las tetitas, ginecomastia, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente con la mamá y decirle que eso al mes se va a retirar y que esté pendiente los 6 años, porque va a volver a trabajar los 6 años. En este caso, el estrógeno, ya de ella producido por sus óvulos, por influencia de la hipófisis. Y entonces, pero eso es transicional en la etapa del neonato, no es una cuestión patológica. Pero hay que revisar bien esos genitales femenino y masculino, tratando de que esto no suceda. Y cuando les dije, cuando ustedes ven que no le cuadran algo, ustedes sencillamente ponen, mira, tiene un síndrome de ambigüedad sexual, no sé qué es, y consultan, ¿verdad? Hacen un equipo con el pediatra, con el cirujano y con el genetista, y al final se llega a la conclusión. Cuando ustedes consigan que hay por ejemplo, un clítoris muy grande, ¿verdad? Hay una fusión de labios mayores, pudiera ser una hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita puede producir eso. Se ve también. Entonces, cuando hay ambigüedad sexual, que tú ves que no te cuadra ni varón ni hembra, se pone ese diagnóstico de ambigüedad sexual y se estudia. Se le mandan a hacer su broma y hasta su cariotipo. Es parte del protocolo que se hace. Pero ya eso lo hacemos en conjunto con un grupo multidisciplinario. Bueno, hasta el momento esto es lo que nos toca de la semiología del abdomen y del niño, con algunas referencias en neonato, porque es difícil no sacarlo de allí. Ya después que el niñito es un escolar, prácticamente la semiología del abdomen se parece mucho a la semiología que ustedes vieron en semiología. Me faltarían las vísceras macizas, que creo que no las toqué bien, porque en el caso del hígado, por ejemplo, les puedo decir que, aparte de que está en el hipocondrio derecho, nosotros, el hígado, yo ayer le dije a mis alumnos, no va a la escuela. Y dice, ¿qué significa que no va a la escuela? Bueno, el hígado, en el arco costal derecho, es normal hasta los 7 años que esté a 2 centímetros del reborde costal derecho. Es decir, que un niñito que tú le tocas aquí y ves el hígado recién nacido, no se preocupen por eso. ¿Está? Hasta los 6 años. Ya a partir de los 6, 7 años en adelante, el hígado se esconde debajo. Ya para buscarlo hay que hacer unas maniobritas de anclaje, que ya ustedes saben de eso, ¿verdad? Puede ser que tú tengas un niñito de 10 años y consigas el hígado a 10 centímetros del reborde costal derecho. Eso tiene 10 centímetros debajo del reborde costal. Eso puede ser 2 cosas. Una hepatomegalia o una tosis hepática. ¿Cuál es la diferencia? Que en una hepatomegalia, aquí el hígado está grande. En una tosis hepática el hígado es normal. O sea, tiene una hepatometría normal, que normalmente es de 7, 9, 11, en las líneas. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la diferencia? Tengo que hacer una hepatometría. Si la hepatometría me sale normal, yo digo, es una tosis hepática. Eso no es patológico. Fíjate que las pruebas funcionales están normales. Ahora, si yo hago la percusión torácica y la palpación abajo y me sale una hepatometría alterada, entonces sí concluimos de que hay una hepatomegalia y hay que estudiarla. Muy bien. En el caso del vaso, el vaso es del lado contrario, ¿verdad? Como les dije, en los niños, lo que es el timo y el vaso, ellos evolucionan porque son sistemas de defensa arcaicos, pero el vaso, aparte de ser un sistema de defensa, recuerden que él es el que controla la vida de los elementos celulares, sobre todo los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, él normalmente también está a 2 centímetros del reborde costal izquierdo, normalmente. No significa que si no lo consigues allí, en el lado izquierdo sea patológico. Pero normalmente el niñito
se percute, entonces uno lo viene percutiendo prácticamente desde aquí, desde el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior o línea axilar media, comienzas a percutirlo y es normal que, como les dije, que sea percutible y que sea palpable a 2 centímetros de reborde costal derecho. Inclusive puede ser percutible, palpable de borde, puede ser percutible y no palpable, y todo eso es normal. ¿Cuándo es patológico? Cuando ya pasa, porque él va a crecer en dirección de la fosa ilíaca derecha. Cuando ya tú ves que está a 10 centímetros de reborde costal derecho, o está a nivel del ombligo, o pasó para acá, pues, y crece en enfermedades como paludismo, por ejemplo, infecciosas como paludismo, sepsis, etcétera, calazar, desmaniasis, etcétera. Pero también crece en enfermedades como, recuerden que el glóbulo rojo, ¿verdad? Él nace, cuando uno nace, o uno intrafetal, tiene la hemoglobina fetal, ¿verdad? Y después que uno nace, esa hemoglobina fetal debe ser pasar a hemoglobina A o A1. Pero entonces uno también puede tener la hemoglobina S. Entonces, hemoglobina S es anemia de Prader-Willi. Es un glóbulo rojo que él no lo tolera, y por eso es que lo elimina más rápidamente, y por eso es que el anémico, que sufre anemia de Prader-Willi, nunca sube de 6 de hemoglobina y siempre está amarillito, porque el vaso está como cada ratito destruyendo esos glóbulos rojos, porque él solamente reconoce este. Si el glóbulo rojo no hace el cambio de fetal, porque la fetal queda en proporciones muy pequeñas y el paciente queda con una proporción de hemoglobina fetal mayor del 50%, eso se llama talasemia mayor. Y es un glóbulo rojo también que va a tener problemas. Inclusive, cuando uno hace el diagnóstico de talasemia, tiene que hacer el esplenectomía, porque el vaso nunca va a dejar que ese muchacho tenga hemoglobina aceptada. También sucede con las talasemias minor. La talasemia minor es aquella donde el porcentaje de hemoglobina fetal es menor del 50%. O sea, puede ser del 20%, puede ser del 30%, siendo lo normal lo que yo le dije, del 0.5% de lo normal. Normalmente la hemoglobina de nosotros, la gran mayoría de nosotros, es A, A1, y esa es reconocida muy bien por el glóbulo rojo. Entonces, el vaso es para eso. Entonces, hay que estar pendiente. Él es muy frágil, es quizás de las vísceras macizas las que más se rompen en caídas de bicicleta, caídas de mar de mango, y muchas veces en ese caso uno, cuando ve que él está muy golpeado, lo retira, busca el sistema venoso esplénico y retira el vaso. Y bueno, y entonces le dice al paciente que tiene que cubrirse contra los gérmenes capsulados, o sea, gérmenes que no solamente tienen membranas, sino cápsulas, como el neumococo, como los hemófilos, ¿verdad? Entonces tú le mandas a poner a neumococo, la pentavalente, etcétera, etcétera, porque son factibles de ese problema. Entonces, hay que estar pendiente con estos pacientes. Si tienen alguna preguntita, ya creo que somos las 8. 7:55. ¿Aló? ¿Están allí? Sí, estamos aquí. Perfecto. Bueno, entonces con esto concluimos la clase. Vamos a continuar esta semana con otras actividades que vamos a estar programándolo en el transcurso del lunes a martes. ¿Oyeron? Bueno, Okay. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.